presentar nuestra exposición sobre plásticos, natural versus artificial. Lo primero comenzaremos con una introducción sobre el origen de los plásticos y los bioplásticos. Continuaremos con la explicación de nuestro análisis del bioplástico acompañado de un vídeo de fabricación del mismo. Y terminaremos con el análisis de un plástico derivado del petróleo. El desarrollo de estas sustancias se originó en 1860, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar, Phelan Alcolander, ofreció una cantidad de $10.000 a quien consiguiera un sustituto adecuado del marfil natural. Una de las personas que optaron al premio fue el inventor estadounidense Wesley Hyatt. Hyatt desarrolló un método de procesamiento a presión de piroxidina. Este es un nitrato de celulosa de baja hidratación tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente de alcohol. Hyatt no ganó el premio, pero su producto, el celuloide, obtuvo un total de éxito comercial. Como veis, fue utilizado para la fabricación de diferentes objetos del día a día o juguetes, pero lo que nadie sospechó es que en su día lo que nadie sospechó es que este material en un principio que iba a ser destinado para sustituir al marfil iba a ser utilizado como soporte de películas fotográficas, revolucionando el mundo de la fotografía y abriendo camino al nacimiento del cine, cosa que yo personalmente, seguro que muchos fanáticos aquí del cine, agradecemos mucho a John Wesley Hyatt. A partir de entonces, el desarrollo de plásticos artificiales eclipsó por completo al de bioplásticos, hasta hoy en día, donde las necesidades de nuestro tiempo exigen que busquemos alternativas a los plásticos derivados del petróleo. Bueno, ahora os vamos a hablar de los bioplásticos, mi compañero Ignacio se encargará de ello, pero antes os queremos mostrar un vídeo sobre la fabricación del bioplástico que ya en anteriores grupos se ha dado, pero lo ponemos de todas formas. Si puedes subir el volumen, por favor. Estamos haciendo el proyecto de estructurador. Nosotros somos una Esta es una presentación. Se necesita glicerina, 40 gramos de almidón de maíz, 4 cucharadas de agua y una cucharada de vinagre. y una cucharada de vinagre. El proceso de fabricación es simple, los componentes se mezclan todos los componentes, el agua, el almidón de maíz, el vinagre y la glicerina. Nosotros utilizamos una cantidad de una cucharada de glicerina, otra de vinagre y 40 gramos de almidón de maíz. Y también 4 cucharadas de agua para Bueno, yo
empezar por el origen, y es que se necesita un sustituto de los plásticos normales porque estos vienen del petróleo y son altamente contaminantes y además son un recurso muy limitado. Así que estos plásticos, los bioplásticos, pues cumplen estos requisitos. Un ejemplo cotidiano son las cosas que venden en la compra. El proceso de fabricación del bioplástico empieza por la extracción del almidón que se extrae del maíz, por ejemplo. Y entonces después unos microorganismos transforman ese almidón en una molécula más pequeña pues, de ácido láctico y después se acaba polimerizando en una cadena larga de ácido poliláctico. Y después el entrecruzamiento de estas cadenas de ácido poliláctico pues acaba dando lugar a la laminación del bioplástico. Y bueno, aquí veis una foto de la estructura, después de la estructura del monómero y después las propiedades mecánicas pues presentan propiedades de la misma rama de los plásticos petroquímicos, como por ejemplo el polietileno. Como por ejemplo presenta una larga temperatura similar, se alarga 4 veces, la velocidad Rauber, etc. Y podemos decir en general que es un material flexible, pero que también posee la misma dureza que un material con plástico derivado del petróleo. El monómero de ácido láctico es un ácido carboxílico que presenta un grupo hidroxilo adyacente al grupo carboxílico, que eso de las propiedades pues, más especiales, más amplias que el plástico normal. Después en las propiedades químicas, el ácido poliláctico está formado por grados de estereoisómero 100% levotiro. Eso le da como un alto grado de cristalicidad. Pero también tiene varios grados constituidos por varios isómeros diferentes, por lo que son lo hace más amorfo. Entonces depende de la concentración del isómero que tenga 100% levotiro. Después, propiedades físicas son la perspectiva más global, se puede decir que es transparente y que por su estructura lineal alifática del ácido poliláctico pues presenta una resistencia a los rayos ultravioleta y presenta una temperatura de revelado infinito muy baja, entre los 50 y 60 grados, por lo que una vez pasado eso pues se degrada muy rápidamente y por lo tanto ya resiste mucho al calor. Las ventajas pues, básicamente del plástico es que es muy bueno porque se descompone muy lento. En apenas uno o 2 meses frente a los varios miles de años en una bolsa de plástico normal. Lo que pasa es que también es muy caro, porque claro, es un material que está en investigación y además no tolera el calor porque su temperatura de relandecimiento es muy baja. Ahora continuaré yo con los plásticos derivados del petróleo. En primer lugar hay que decir el origen. A ver, aunque su descubrimiento fue pensado para otra aplicación, el estudio de los plásticos marcó un punto de inflexión, como por decirlo así, como una revolución industrial en la época, porque permitía crear y sustituir con materiales para un sinfín de aplicaciones hasta entonces impensables. Continuaremos con el proceso de fabricación. El polietileno se consigue la refinería a partir de un gas, el etileno. Después, el polietileno de baja densidad se produce por medio de una polimerización vinílica por radicales libres. Es un proceso de polimerización a altas presiones de 103 a 345 megapascal y altas temperaturas de los 150 a los 300 grados Celsius. Luego, el proceso de polimerización se llevará a cabo por 3 etapas. La primera es la iniciación. Aquí incluiremos un iniciador, usualmente es un peróxido que se decompone en radicales libres. Corresponde a esta ecuación, a la primera. En la ecuación de abajo ya está cuando reacciona con el etileno. Continuando pasamos con el proceso de propagación, donde se prosigue la reacción, y por último llegamos al de terminación, en el que pueden ocurrir 2 cosas: o que se formen 2 radicales, o que un radical de hidrógeno se pase de una cadena a la otra.
que sería esta ecuación. Después, con el proceso de fabricación, del reactor pasa al separador, y del separador se extrae el polietileno fundido al través de una nebulizadora sumergida en agua para formar los gránulos o pellets. Después estos son secados y se almacenan para posteriormente vender. Respecto a la microestructura, cabe decir que tiene la microestructura más simple de todos los polímeros comerciales, porque si nos ponemos a pensarlo, está formado por una larga cadena de átomos de carbono y luego los radicales. En cada átomo de carbono se unen dos de hidrógeno. También cabe decir que si se prosigue en los radicales, es lo que nos da el polietileno ramificado o el polietileno de baja densidad, que es el que estamos estudiando. Ahora, respecto a las propiedades mecánicas, tiene un alto módulo elástico, un módulo de tracción de 0,1-0,3 kilopascal, una resistencia de tracción de 5,25 megapascales, y también cabe decir que es un material flexible, más que el poliéster de alta densidad. Y luego, pasando a las propiedades físicas, tendremos que decir que es un polímero, es un polímero semicristalino. El tela, incluso a bajas temperaturas, tiene un índice refractivo de 1,51, una resistencia de reacción aceptable, una resistencia ultradeterminada. Y luego, respecto a las propiedades químicas, cambian bastante respecto al polímero que representa el bioplástico. El ácido diluido es bueno, el génesis es bueno, para el alcoholes también, que a veces se nota el cambio común. El bioplástico, para ácidos concentrados es aceptable, para grasas y aceites también es aceptable, pero los halógenos. Ahora, respecto a las ventajas. Como ventaja, es un buen aislante eléctrico y son unos materiales muy resistentes. Y como desventaja está la contaminación y que una vez que ha sido usado, no puede volver a usarse para el consumo humano. Se debe a los tipos, todo eso que lleva el plástico, que es muy difícil de acabar. Bueno, como conclusión decir que los plásticos derivados del petróleo, pues el principal problema es su contaminación, y el de los bioplásticos es que no contaminan. El problema es que los bioplásticos, hasta que no desarrollemos métodos de fabricación a gran escala, pues no podremos sustituirlos, además de sus propiedades que faltan por ver. Muchas gracias. De todas las propiedades que nos habéis contado, ¿cuáles habéis leído vosotros? De todas las propiedades que nos habéis contado, ¿cuáles habéis leído vosotros? Las hemos tomado en la tabla de datos que había de la Universidad Complutense de Madrid. Nuestro experimento consistía más bien en la fabricación del plástico, de la comparación. Sí, pues es la fabricación. Hola, soy Cántara Bacari del grupo 25. Quería preguntar, en la parte de bioplásticos, habíais hablado del almidón como materia prima de donde se obtiene para obtener estos bioplásticos, pero en el ámbito industrial no hay otras fuentes para obtenerlo, porque no habéis citado ninguno, así que me gustaría. Sí, por supuesto. Hay un montón de fuentes posibles, todas las que ya, como los compañeros han expuesto antes, también yuca, desde patata, el plátano. Lo principal es conseguir en este tipo de plásticos es el ácido láctico, y para ello pues cualquier tipo de alimento que contenga almidón, un almidón consistente como es el de maíz, pues es viable para este tipo de plásticos. Y no sé si tenéis algo más que... Diego Herrera del grupo 10. El vinilo creo que era natural versus artificiales. La conclusión no me ha quedado muy clara referida al título. O sea, la conclusión respecto al título
Sí, ¿qué ventajas nos puede dar un bioplástico respecto a un plástico derivado de petróleo? ¿Cómo es las ventajas y desventajas de cada uno? No, pero no sé si hay algo comparativo, ¿no? Sí, de hecho las tablas que hemos presentado vale. la comparativa de ambos bioplásticos, por eso es como una comparación de ambos. Vale, gracias. Buenas, soy José Manuel del grupo 6 y me gustaría saber, porque el plástico que habéis obtenido supuestamente es un termoplástico, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si se podrían obtener termoestables, porque hasta ahora no se mencionaron en ningún grupo. Si se podría obtener un termoestable de verdad, o sea, un bioplástico termoestable. Aparte de ahí, ¿no? Que nosotros hayamos investigado, pues no podemos decirte mucho, pero estoy seguro de que no sé si leí un artículo de la Universidad de México que está desarrollando a base de con patata hacer un tipo de plástico de estos. Si quieres investigar por tu cuenta. Hola, quería preguntarles cuáles son los usos actuales de bioplásticos, si sabéis alguno. Pues Soy Ana Pajo del grupo Vale. sí, pues actualmente se está viendo mucho que están siendo utilizados para bolsas de la compra, para hacer moldes, para hacer moldes, sí, para no meterlos en el horno, claro, porque no somos de los consumos, se derriten, pero sí para hacer moldes de masas y cosas así. Y que yo sepa, de momento, hasta que no se consigan las propiedades mejores, pues no hay mucho más. Muchas gracias. Sánchez Palomar, del grupo 24, y quería haceros una pregunta. ¿Habéis hecho alguna prueba con el bioplástico este que habéis fabricado, ya sea física, química o habéis sacado algún número después de la fabricación? Sí, la dejamos bastante tiempo expuesta al sol y las condiciones que nos ofrece Madrid. Y la verdad es que el resultado no resultó como esperábamos. Lo único que en las partes donde había grumos de almidón, en el experimento fallido, en el que hemos podido ver, era más frágil. O sea, lo cogíamos y veíamos que, mientras que en otras partes se deformaba, en esas partes se fracturaba. Y esa ha sido nuestra prueba. ¿Han probado con los plásticos tradicionales? ¿Habéis sacado alguna diferencia con ellos? Sí, las propiedades químicas y físicas sobre todo. Sobre todo la resistencia química de ambos. Como el plástico artificial, pues, está compuesto de compuestos artificiales, pues tiene unas propiedades de resistencia química mucho mejores que las de los bioplásticos, que están hechos con materiales biodegradables, más orgánicos y no resisten tanto a disolventes, ácidos y otro tipo de disoluciones. Pues muchas gracias por vuestra presentación. Perdón. Habéis enseñado un vídeo de los intentos fallidos, pero a la hora de poner el plástico, más o menos, o sea, en el otro grupo, por ejemplo, el grupo nos ha enseñado uno que era más viscoso, otro que era más líquido. ¿El vuestro cómo era? Quedó como una lámina plana. Lo que pasa es que, cuando fallamos fue porque antes de poner la calentar lo tenéis que remover bien, de esa manera se le quitan los grumos. Nosotros lo metimos directamente en el sartén y empezamos a hacerlo y por eso quedó como veo. Pero bueno, ya te imagino que... Sí, por eso, y quedó bien, ¿cómo era? Quedó como el que han gustado ellos, solo que un poco más, como no lo hicimos tan grande, lo hicimos más bien pequeño, pues quedaba como una lámina, como un buraco. O sea, está el resultado de esta. Cogía bastante bien la forma del molde y era transparente y resistía bien. Y a la elevación. Por favor, la pregunta. Sí. Bueno, pues soy Luis Vallejo del grupo 19 y estaba haciendo referencia al anterior grupo. ¿Y cuál es el rango de temperaturas que consideráis para un bioplástico para decir que no es capaz de aguantar el calor? Porque yo creo que al fin y al cabo es un termo, entonces aguanta temperaturas más o menos calientes. Gracias. A partir de los 60 grados, ¿no? Sí, a
partir de los 50-60 grados el ácido se empieza a reblandecer. Entonces, digamos que ningún tipo de comida en envasador caliente es apto para este tipo de plástico. Están destinados para almacenar cosas en temperatura estándar y el frío sobre todo. El largo, pues ya digo, 60, 50, 70 grados